Mucha gente sabe que los caballos pueden dormir de pie, pero ¿sabes el motivo por qué cogen esta postura para dormir? ¿Y cómo son capaces de mantenerse de pie dormidos? Si pueden dormir de pie, ¿por qué se acuestan en ocasiones? ¿Los caballos cierran los ojos para dormir? ¿Pueden soñar? ¿Cuánto tiempo duerme un caballo al día? ¿Qué pasa si un caballo no puede entrar en la fase de REM del sueño? Todo esto y mucho más en este vídeo. ¡Empezamos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Gema Caballo y hoy hablaremos del sueño del caballo, algo que poca gente tiene en cuenta y es muy importante para la salud de este. Los caballos se caracterizan por poder dormir de pie y además necesitar pocas horas de sueño. La naturaleza les ha dotado de un sistema de bloqueo gracias a una perfecta combinación de ligamentos y tendones, facilitando así el sueño sin estar tumbados. Simplemente ponen una pata trasera en descanso, la cual irán alternando cada cierto tiempo para evitar realizar fuerzas en la misma, haciendo de esta manera posible dormir de pie sin desequilibrarse ni caerse. Hay dos razones por las cuales utilizan esta habilidad para dormir. La primera, porque al ser animales de presa, si están de pie, la huida en un momento dado siempre es más rápida que si están tumbados. Y la segunda razón es porque el caballo, al ser un animal pesado, pasar mucho tiempo acostado de lado puede presionar algunos vasos sanguíneos durante el tiempo suficiente como para dañar algunos órganos vitales. Los caballos no son como nosotros. Ellos suelen dormir unas 3 horas de las 24 que tiene el día y no duermen seguido. Normalmente estas horas se reparten en momentos de 5 minutos aproximadamente. No verás nunca a un caballo pasar una hora seguida durmiendo. De todas formas, también hay que decir que muchas veces pensamos que están relajados y están dormitando, ya que los caballos son capaces de dormir con los ojos abiertos o con los párpados un poco caídos, aunque según en qué fase del sueño estén, también nos podemos ver con los ojos cerrados. Entonces os preguntaréis, ¿por qué se tumban en algunas ocasiones para dormir? Normalmente cuando un caballo se acuesta para dormir es porque necesita entrar en sueño profundo, llamada fase REM. Normalmente esta fase del sueño puede durar unos 5 minutos y puede repetirla unas 9 veces cada 24 horas. Por lo normal, cuando están en sueño profundo, sí suelen cerrar totalmente los ojos e incluso soñar. Es cuando vemos a los caballos moviendo las patas. Eso quiere decir que el caballo está soñando. Es lo mismo que nosotros, que movemos nuestras pupilas inconscientemente cuando soñamos, pues el caballo mueve sus patas involuntariamente. Un caballo totalmente acostado durmiendo profundamente se convierte en un animal muy vulnerable. Es por eso que en la naturaleza los caballos se turnan para dormir. Es habitual ver varios caballos acostados y unos pocos de pie vigilando que no se acerque ningún depredador. Los potros recién nacidos hasta los 6 meses pueden dormir hasta 12 horas al día. Esas horas irán disminuyendo a medida que vaya pasando el tiempo, dejando en 6 horas cumplidos los 6 meses de vida, y a partir de aquí seguirán disminuyendo hasta las 3 horas que duermen los caballos adultos. Los caballos suelen entrar en el sueño profundo por la noche, y esto siempre y cuando no tengan dolor o estén estresados por no sentirse seguros en su entorno. Si esto pasa y el caballo no puede tumbarse para entrar en la fase REM, lo hará de pie, y esto puede causar lesiones en sus músculos, ya que en esta fase los inactivan y los relajan. Necesitan estar acostados para que sus músculos no se vean afectados. Aún así, si el caballo por alguna razón no puede entrar en sueño profundo, puede llegar a causarle la muerte. El descanso es algo que no tenemos en cuenta, pero es vital para la vida de cualquier animal, así que aseguraros que el caballo tenga espacio suficiente para poder tumbarse. Si tenéis que cambiar a un caballo de hípica, es recomendable hacerlo por la mañana, ya que tienen todo el día para ver, oler, escuchar y adaptarse al nuevo hogar antes de que caiga la noche. Si lo hacéis cuando está cayendo la noche, el caballo se encontrará en un sitio extraño donde la visión será limitada y probablemente esa noche no pueda entrar en la fase REM, y esto puede alterar su conducta de comportamiento. Dejadme en los comentarios si habéis visto alguna vez un caballo durmiendo en sueño profundo. Yo dejaré el mío personalmente. Y creo que no me dejo nada más por explicar. Si queréis aportar alguna cosa sobre el sueño del caballo, será bienvenido.
¡Hasta la próxima, caballistas!